la educación de antes no es ni mejor ni peor que la de ahora. Cada época da su educación. Aquí hay que trabajar y estamos trabajando en que los estudiantes sepan idiomas. Tienen que saber idiomas para poderse conectar con el mundo. El profesor de idiomas de la República Dominicana, históricamente, es un profesor que le dicen en la escuela, ven a dar idioma. Dígamelo a mí que... Pero él no es de idioma. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y hoy no es un día cualquiera, hoy tenemos la sección Interacción Académica con la doctora Ibe Guzmán, siempre con invitados muy importantes como el que tenemos hoy, el profesor maestro Francisco Ramírez, que es el director del Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Bienvenida, bienvenido. Qué bueno, Gustavo, que nos permites este espacio donde ventilamos la academia. Y hoy qué bueno que nos toca hablar primero con un maestro. Y vamos a hablar con un maestro sobre su formación, su vocación. Cuando en uno de los reconocimientos que estuve presente y escuché al maestro Francisco hablar, lo escuché hablando desde el corazón y hablando desde ese lugar del que el maestro, aunque se le garanticen sus salarios, su bienestar, pero que lo primero que tiene que tener un buen maestro, y yo creo que todo buen profesional, pero primero un maestro, es tener vocación. Y la vocación docente, ¿usted de dónde viene la suya? Bueno, primero agradecer a ustedes por este diálogo, por este espacio que me brindan para comunicarme con ustedes y con la sociedad. Bueno, la vocación de maestro mía viene de muy lejos. Primero, siempre fui una persona adelantada en los estudios, en primaria, en secundaria, pero en el nivel secundario es que se me despierta la vocación de maestro. En ese tiempo estaba muy activa la cuestión de los grupos de izquierda en los liceos. Y yo pertenecía a un grupo de izquierda ligada a los comités revolucionarios Camilo Torres. A los Corecatos. A los Corecatos. Y ahí ese grupo no era radical, sino era un grupo que tenía tendencia religiosa, porque Camilo Torres era un sacerdote. Y en los grupos ecuménicos, yo me ligué a los grupos ecuménicos que pertenecían al Corecato. Okay. Y decidieron que yo me dedicara a educar campesinos. Entonces yo con 16, 17 años me puse a educar campesinos en Padre la Casa con el método de Paulo Freire. Wow. Las personas que son maestros y que me están escuchando saben lo que es el método freiriano. Y desde esa época yo soy seguidor de Freire. Todavía mucha gente y ahora, educa. Ahora, después que cayó el muro de Berlín y todas esas cosas que han llegado los conocimientos de Vygotsky, de Piaget y de Freire, pues ya Freire es una tendencia. Y la escuela lo ha adoptado, porque son ideas avanzadas de alfabetización, y alfabetizábamos campesinos, y yo me sentía bien cuando después esa gente sabía leer y escribir y me decían, yo le agradezco, bueno, y eso me despertó. Y luego, como a los 20 años, bueno, pues ya yo entro al magisterio. Entro bachiller, no entro estudiando educación, entro bachiller, y después que entré al magisterio, entonces me hice maestro normal con un programa de capacitación que tenía Ibelice Prat, cuando la gestión de Ibelice, y después seguí estudiando licenciatura y me encariñé con el magisterio, y bueno, he hecho del magisterio la vida mía. ¿Cuántos años lleva usted ya en la carrera? Bueno, 35.
Y sin contar eso de adolescente, ¿verdad? Sí, claro, sin contar 35 ya diríamos, profesionalmente en el Ministerio de Educación. Tiene sí. toda su vida en el magisterio. Sí, usted. claro. Bueno, ocupé diferentes posiciones. Primero yo fui maestro rural en una escuela que tenía que darle 25 pasos al río La Cueva para llegar allá donde ella. Y me gustaba porque, bueno, yo estaba feliz allá arriba, en esa parte fría, y me quedaba, yo a veces veo a los maestros que quieren tener una escuela cerca de su casa, yo me quedaba 15 días allá. Ya yo había sido alfabetizador voluntario, yo me quedaba 15 días compartiendo con los agricultores allá arriba y con los niños. Bueno, de ahí, eso se llama Palmacana de Guayabal. De ahí, bueno, entonces bajé como director de una escuela donde le dicen La Siembra, y luego fui profesor en el Liceo de Padre Las Casas. Siendo profesor, yo también me ligué a las luchas magisteriales. O sea, luché con los maestros por sus demandas, por sus reivindicaciones, por todo. Bueno, y luego ahí en Padre Las Casas duré 4 años dando clases de ciencias naturales. Ya yo ahí era licenciado. O sea, ya era licenciado en ciencias agrícolas. Por eso daba ciencias de la naturaleza, porque son afines. Y fui directivo de la cooperativa. Eso era lo que llamaban pedagogía agrícola, esa carrera. Sí, pedagogía agrícola. En la UAS la daban. Ya no la dan. Desapareció. Sí. Desapareció. Era interesante, era un híbrido entre agricultura y pedagogía. Y yo le saqué provecho a las dos cosas, porque también soy productor agrícola. Para que usted vea. Sí. Bueno, como usted tiene tantos años, profesor Ramírez, sí, obviamente que ha habido cambios en la educación desde entonces hasta la fecha, todo va evolucionando. Mencióneme algunas de las, digamos, características de la educación de esos años que usted considere positivas en comparación con la de ahora, y cuáles podríamos decir que han cambiado para bien. Sí. Oiga, don Gustavo, hay un pensamiento en la gente con relación a lo que se hacía antes y lo que se hace ahora. Vista desde el punto de vista histórico y sociológico, la educación de antes no es ni mejor ni peor que la de ahora. Cada época da su educación. Cada sistema educativo le sirve al momento y a la época en que está. Diríamos, responde a la necesidad del momento. Responde a las necesidades del momento. Puede ser que un sistema educativo tenga debilidades, pero la educación en sentido general, en su sentido espiritual, en lo que es el currículum, en lo que se enseña, obedece al momento. Porque el imaginario de cada generación es que provoca el acto educativo. Entonces, bueno, diríamos que la educación en los tiempos atrás era más rígida, tenía unos valores mucho más rígidos. Por ejemplo, se practicaba la puntualidad, por ejemplo, muchísimo. O sea, el estudiante tenía que llegar a la hora, se practicaban los valores de higiene. Bueno, pero te daban una higiene que tú tenías que ir obligado con la uña limpia, o te daban con una regla. O sea, pero eso no era malo tampoco. Exacto. Como muchos creen. Bueno, la higiene no es reglazo. Bueno, no es reglazo, pero tampoco era malo porque obedecía a la época. Obedecía a la época, Obedecía a la época. Ya eso no se puede hacer. No, ni hay que hacerlo. No, porque es violencia. Es violencia. Pero en la época la dictadura era violencia. Bueno, sí. Claro, vivíamos la época de la dictadura y se promovía la violencia desde arriba. Ahora no. Ahora se promueve la paz. Ahora se promueve la integración. Y las personas aprenden de esa forma. En aquel tiempo, los niños eran menos expresivos que hoy. Éramos más tímidos. Hoy el niño es más gregario. Se comunica mejor. Y también yo lo sé por mi experiencia. Hace 10 años, los estudiantes míos que llegaban a la UAS eran muy difíciles para organizar las ideas, muy difícil para organizar un texto. Yo fui el primer profesor virtual por allá, por San Juan, hace como 15 años. Y cuando yo monté una materia virtual, fue muy difícil, nadie aceptó. Nadie aceptaba. No, se inscribían 8 y terminaban 3. Bueno, todo eso cambió. En el mundo de hoy ya yo tengo estudiantes en Elia Piña que me mandan un texto desde una loma escrita en su celular. Sí, así es. Escrita en su celular y me lo escriben.
Y cuando llegan a la escuela ellos mismos se organizan al aula y hablan. Entonces es un proceso que la educación va cambiando según va cambiando la sociedad. O sea, la educación es la expresión de lo que es la situación social. En cada momento. En cada momento. Bien, pues con la anuencia de y así ustedes, lo planteó también Althusser. Bien, el Althusser es francés. Es francés. Con la anuencia de ustedes vamos a una primera pausa y regresamos. Continuamos en Interacción Académica. Profesora. Hablábamos de pues que cada momento histórico tiene su educación. Y nos comentaba el maestro Francisco de cuáles pues eran las características de esa educación en la que él creció, en la que él se formó, y la contrastaba con la educación actual. ¿Cuáles desafíos usted entiende que tiene la educación en los momentos actuales? Los desafíos de la educación en este momento son los desafíos del país y del mundo. Vivimos en un mundo que se está transformando, un mundo de la posverdad, donde vamos a tener que luchar para decir que la hierba es verde, porque nos demuestran que aunque sea verde, te dicen que es roja y te la hacen creer. Entonces es un momento en que la educación tiene que responder a eso sin perder los valores fundamentales de la nación dominicana. Y en ese sentido nosotros tenemos desafíos, como por ejemplo, aquí se está trabajando mucho para que el país aumente la producción en términos agropecuarios. Se está luchando para que el país sea un polo turístico, tengamos polos turísticos de importancia, para que el país se desarrolle en términos constitucionales, que haya otro orden político. Se está trabajando para la reforma fiscal. Entonces, todo eso define lo que es la educación. Y en esa línea hay que pensar en que nuestros estudiantes tienen que tener un conocimiento más universal en las escuelas, pero a la vez que es más universal, más específico, porque tiene que responder a las demandas mundiales sin perder la identidad nacional, porque después de todo el proceso de la globalización, después de que el mundo se globalizó, ahora sí que estamos trabajando cada cual por ver cómo usted presenta lo suyo, por ver cómo se hace un nicho del café de San José de Ocoa, un nicho de lo que se produce en San Juan, y la educación tiene que responder a eso, necesariamente. Aquí hay que trabajar, y estamos trabajando en que los estudiantes sepan idiomas, tienen que saber idiomas para poderse conectar con el mundo. Los estudiantes tienen que aprender tecnología. Los problemas tecnológicos, nosotros estamos trabajando fuertemente con capacitar a los maestros para que adquieran las herramientas didácticas desde la tecnología. No nada más la didáctica que se aprende para dar clases, sino que esa didáctica se haga desde la tecnología. Incluso el gobierno ahora mismo invirtió 6,000 millones de pesos en la escuela conectada. Hay alrededor ya de 4,000 escuelas que tienen fibra óptica, tienen computadora y tienen todo conectado, porque tú no vas a dar tecnología si no hay condiciones. Tampoco, exacto. Si no hay condiciones en la escuela, olvídate que es un sueño la tecnología. Entonces, estamos trabajando en eso, ¿no? Hemos ya capacitado 2,000 maestros. Vamos por parte. La tecnología es un desafío. Hay que mantener también los principios éticos y morales. Al tiempo que se trabaja con la tecnología, hay que mantener eso. O sea, es necesario trabajar contra la violencia en la escuela. Es necesario que se desarrollen espacios de convivencia en la escuela. Se está trabajando ahora mismo con los orientadores y se quiere crear la figura del trabajador social. Es decir, que la escuela, lo que se hace en la escuela, tiene que estar ligado con la familia. Pero hace muchos años que se está hablando de eso, desde que yo era maestro, se está hablando de cómo integrar la familia en la escuela, desde que yo comencé. Pero hay que crear un mecanismo para eso. Hay que crear el trabajador social
y hay que, bueno, ya están las sociedades de padres, pero hay que seguir profundizando en esa relación entre escuela y la comunidad. Un desafío importante de la educación es la dinamización del centro educativo. Y cuando yo hablo del centro educativo, no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo al centro educativo en términos espirituales, al centro educativo donde hay alumnos, donde hay padres, donde hay maestros. Y ese centro educativo, para dirigirlo, es complejo. Es complejo porque los papás tienen un interés, tienen una visión. Los maestros tienen otra visión y los estudiantes tienen otros intereses. Y la dirección y el Estado tienen su política para llevarla ahí. Y hay que conjugar todo ese espacio y hay que desarrollar un liderazgo que pueda articular todos esos intereses del centro educativo. Ustedes oyen hablar, por ejemplo, de los aprendizajes. Sí, estamos trabajando en que se mejoren los aprendizajes. Esa ha sido la política del Ministerio de Educación. Ahora, para mejorar los aprendizajes, hay que mejorar la dirección de la escuela. Porque no se puede hacer buenos aprendizajes donde cada maestro esté, por un lado, dando matemática aparte, el otro da otra matemática y no hay una articulación del currículum. Es necesario que haya esa participación conjunta en base a proyectos específicos de la escuela para que ese niño adquiera una educación de calidad. Profesor, el INAFOCAN, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es que trabaja? Porque digamos que hay un profesor que de pronto dice, yo quiero capacitarme en tecnología, por ejemplo. Déjame ir al INAFOCAN. ¿Cómo es que se organiza? ¿Cómo es que ustedes convocan? ¿Cómo se trabaja en coordinación con el MINER? ¿Cómo es la cosa? Esa es una buena pregunta. Nosotros trabajamos en coordinación con el Ministerio de Educación, fundamentalmente en 3 niveles, o en 2 niveles fundamentales, con los departamentos del MINER y con las regionales. Entonces, por ejemplo, el MINER tiene una necesidad de capacitar a los maestros nuevos. Pasaron al concurso, pero hay que darle una capacitación de inducción, de inducirlo a cuando llegan a la escuela. Bueno, entonces el INAFOCAN, conjuntamente con los departamentos, diseña un proyecto. Diseña un proyecto con las universidades, con instituciones que eduquen y trabaja con los maestros. Lo mismo pasa con, por ejemplo, con tecnología. El ministerio conectó 3.000 escuelas. Entonces, en esas 3.000 escuelas hay una determinada cantidad de profesores, pero que a pesar de las facilidades que le está dando el ministerio, de fibra óptica, de dispositivos, de libro conectado, los maestros no tienen la destreza para manejar eso. Entonces diseñamos un programa para capacitar a los maestros ahí. Lo mismo pasa cuando hay problemas. Por ejemplo, yo le voy a decir un caso con el problema de la alfabetización. Hay una situación con que los niños no aprenden a leer y escribir en tiempo oportuno. Entonces nosotros, desde INAFOCAN, hemos diseñado un programa que se llama Alfabetización como Construcción Social y el programa con base, dirigido a que los maestros adquieran la didáctica necesaria para poder enseñar a leer y escribir a los niños. En el tiempo programado. En el tiempo programado, ¿verdad? Exacto. Sí. Se supone que es eso. Por ejemplo, yo tenía, para que usted vea cómo es la cosa, qué bueno que usted vino aquí con Irving, porque la visión que yo tenía de INAFOCAN, ¿verdad? En mi ignorancia, yo pensaba que era más que se creó enfocado en los profesores que ya estaban en el sistema. En el entendido de que los que egresan hoy se supone que tienen todas esas, digamos, fortalezas. Es decir, un joven que hoy estudia pedagogía, uno supone que es un alfabetizado tecnológico también, que sabrá inglés más o menos bien, ¿verdad? Eso era un poco mi pensar. Yo decía, bueno, como hubo profesores que ya estaban en el sistema, que se quedaron un poco atrás en ciertas cosas, el INAFOCAN lo pone al día. Esa era mi visión, pero usted me está aclarando que no, que ustedes sirven a todos los maestros. Sí, según las necesidades de formación, porque todavía lo que usted está planteando es un desafío a resolver. O sea, el maestro no llega de la universidad con todos los conocimientos.
Eso es lo que yo pensaba que sí, que, no llegan que salían bien preparados. no llegan con todos los conocimientos. Todavía las universidades, bueno, ahora mismo se está haciendo una reforma nosotros estamos participando con el... Los que estudian pedagogía hoy, por ejemplo, no dominan el inglés como segunda lengua. Los nuevos sí. Los nuevos. Sí, déjeme decirle, los profesores que salieron con los programas, que no es el programa de excelencia, no la dominan. Pero nosotros tenemos un programa hace como 5 años que se llama Programa de Excelencia. En ese programa, sí, ellos reciben. En ese programa le damos una capacitación en idioma. Que ahí ya salen bilingües. Que no salen bilingües, pero salen con el C2 o C1. Que dominan lo básico. Dominan. Sí. Entonces, pero esos no son tantos. Pero para que hablemos en detalle, profesor. Eso no son tantos. Vamos a la pausa y volvemos. Eso no son tantos. Sí. Continuamos con interacción académica, profesora. ¿Cómo funciona el INAFOCAN? En eso estábamos en el segmento anterior. Continuamos con los proyectos y los programas que tiene el INAFOCAN al día de hoy en conjunto con las universidades. Sí, tenemos diferentes proyectos y programas. Nosotros tenemos una estrategia de trabajo dirigida a no presentar programas de manera espontánea, sino a presentar programas que vayan a beneficiar al maestro. Es decir, estamos desarrollando lo que se llama el itinerario formativo. El itinerario formativo no es más que ver dónde tú estás mediante un diagnóstico para capacitarte y en base a esa capacitación ver dónde llega y no dejarte solo. Ahora mismo capacitamos 500 profesores de idioma. El profesor de idioma de la República Dominicana, históricamente, es un profesor que le dicen en la escuela, ven a dar idioma. Dígamelo a mí que... Pero él no es de idioma. Me daban inglés y francés. El pobre profesor de En los últimos 4 o 5 años eso ha mejorado porque el MESI ha tenido programas y porque también muchos profesores se han dedicado a estudiar idiomas. Sí. Y ya hay muchos licenciados en idiomas. Dando clases en las escuelas y estamos mejorando esa parte, pero nosotros estamos capacitando a los profesores y si tú estás en el nivel A2 y te dimos el curso no de metodología, sino un curso para que aprenda idioma primero. La metodología es al final, porque si tú no sabes idioma no importa metodología. Bueno, entonces si tú quedas en A2 o en B1, entonces se te administra otro curso para que tú subas el nivel. Entonces, después que tiene el nivel. Entonces, después que tiene el nivel, estamos trabajando para darle una especialidad en didáctica de la enseñanza del idioma. Exacto. Y también tenemos un acuerdo con la Universidad APEC, que ellos trabajan con Cambridge para certificarlo como profesor de idioma. Para ese caso, pero también estamos difundiendo la ciencia y la tecnología en las escuelas. Tenemos un programa que se llama programa STEM. STEM quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería. Entonces, en las escuelas, principalmente en las secundarias, estamos desarrollando ese programa dirigido a fortalecer desde la escuela las capacidades científicas del estudiante, porque ahí hay que se aprende, o sea, se le despierta el interés por la ciencia al estudiante. Y otro programa importante que estamos desarrollando es un programa dirigido a fortalecer la educación secundaria de cara a la prueba PISA. O sea, estamos fortaleciendo las asignaturas de cara a la prueba PISA, porque es un error también de nosotros, inclusive en la universidad, que tú llevas a un estudiante a un examen y tú no lo has entrenado. Y el estudiante cuando llega se enfrenta a una computadora que es desconocida para él, a unos métodos que es desconocido, que nunca lo ha visto. Nosotros estamos trabajando en función de eso también, para que nuestros estudiantes de secundaria se fortalezcan en términos de conocimiento y puedan enfrentar cualquier tipo de prueba. Hay
otro programa, le hablaba del programa de alfabetización como construcción social, que estamos mejorando los procesos pedagógicos para que el estudiante se alfabetice en tiempo oportuno. Es decir, que en el primer ciclo de primaria, de primero a tercero, ya el estudiante sepa leer y escribir correctamente. Dentro de otro programa interesante es que le hemos dado la oportunidad al magisterio de fortalecerse científicamente. Nosotros no vemos la formación solamente como la debilidad que tiene el maestro para dar una ecuación de primer grado y nosotros fortalecerle esa ecuación. Lo vemos también como persona. Exacto. En su desarrollo. Y estamos formando 400 doctores en educación. Cuando nosotros llegamos a INAFOCAN, hubo formando doctores, formando maestros, muchos doctores extranjeros, contratados, que no fue malo en su momento, eso fue en el 16 o en el 17. Y nosotros desarrollamos una línea en posgrado, con el posgrado de INAFOCAN y algunas universidades dominicanas que han evolucionado para formar doctores en la República Dominicana. En educación. En educación. Ya, qué bien. Sí. Entonces, estamos formando 400 doctores enfocados en las regiones. Es decir, una semilla de doctores que van a investigar en el sur, otro en el Cibao, un grupo en el este y 2 grupos en la capital. ¿De dónde proceden los recursos con los que trabaja el INAFOCAN? ¿Del Ministerio del Presupuesto de Educación? Los recursos de INAFOCAN son descentralizados del MINER. ¿Del MINER? Sí. Se le asignan al MINER y hay una cuota que va a INAFOCAN. Un capítulo para INAFOCAN. Sí. Sí. Eso hay que decirlo porque mucha gente dice que el 4% no ha servido para nada. Lo que pasa, yo creo que la educación es una cosa de tiempo. Hacían falta escuelas, se construyeron, con sus problemas, porque no somos perfectos. Exacto. Pero hacía falta hacer esas escuelas. A los profesores se les ha mejorado la condición laboral. Sí. Piden todavía más, pero se lo ha mejorado y ahí está. Y lo estamos capacitando. Está el INAFOCAN, está el Infodos, o sea que el dinero está dando su fruto y se verá. Sí. Hay que decirle al pueblo dominicano que cualquier cambio en términos de indicadores de educación es algo lento, que no se ve en un solo año. Como en la economía y en todo, de la noche a la mañana. Sí, es un asunto social, pero sí que estamos mejorando las condiciones y se observan con todos esos indicadores de administración que estamos teniendo, el asunto del transporte escolar. O sea, que no me digan que un niño que tiene su transporte seguro, que sale de su casa y sabe que va a llegar a tiempo a la escuela, va a aprender igual que un niño que no sabe si se va a montar en un concho. Y que sabe que tiene su comidita y que tiene su alimentación. Eso es muy verdad. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor. Es muy bueno saber esas cosas, de esa labor que se hace, que muchas veces no es lo que se airea más. Exacto. Que así es. Gracias, profesor, por traerme hablar siempre, con conocimiento de causa. Exacto, por traerme siempre esos invitados tan importantes. Bueno, pues estaremos siempre a su orden. ¿Cómo no? Para venir por aquí. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.